Hola, soy Alejandro Casanova, pintor y docente, y para el Challenge Doméstica voy a pintar un retrato solamente con verdes. Si estás interesado en el retrato y en la acuarela, puedes apuntarte en mi curso online que encontrarás en la descripción. Tengo que enfrentarme a este retrato solamente con verdes y es un poco complicado para que tenga calidades y tenga multiplicidad tonal. Tampoco tengo muchos verdes en paleta, apenas uso un par y los utilizo muy poquito. He incorporado un par de verdes más como truquito para tener un poquito más de gama y además tengo todos mis azules y amarillos con los que voy a poder trabajar. Voy a empezar con una capa general para luego ir acotando las zonas de sol. Generalmente yo no pienso en los colores que va a llevar el retrato antes de ponerme a trabajar en él. Cada foto y cada imagen te llevan a los colores que necesitas. También depende si es un retrato de encargo, si es un retrato para ti o si tienes unas pretensiones un poco más de búsqueda. Va a ser difícil saber cuál es el nivel de azul al que puedo llegar y el nivel de amarillo al que puedo llegar. Cuando cruza ese amarillo el límite hacia el verde o cuando cruza ese azul el límite hacia el verde. Eso creo que es lo más complicado de este trabajo, porque no es solo hacer un trabajo monocromático, sino es conseguir que haya multiplicidad tonal a pesar de estar trabajando solamente con un color. El verde es un tono fundamental, es uno de los fríos importantes, evidentemente junto al azul. Pero a pesar de ser secundario, es un tono que aparece con cierta normalidad en mi pintura y a lo largo de toda la historia del arte. He metido un verde May de fondo, que es opaco, para hacer ya los medios tonos de luz, y luego lo que le he metido es un turquesa, que con el verde May de debajo, incluso modificándolo un poquito, se hace un verde muy chulo. Nos sirve para hacer oscuros, muy oscuros, fríos, muy fríos además. Voy a caldear el verde, a darle calorcito. Los amarillos pueden ser fríos o cálidos. Complejo el reto porque darle multiplicidad tonal y estoy sudando un poco. He introducido algunos que tienden más hacia el amarillo, otros tienden más al azul. Al introducir el turquesa he podido solucionar bastante, pero ahora estoy en un momento en el que no sé muy bien cómo continuar. Voy a dejar que seque y voy a calmarme un poco para encontrar una solución. Una vez seco, estoy viendo que quizás solamente introduciendo algunos puntos de anclaje, zonas muy oscuras, puede que empiece a rescatar algunos rasgos y a reformular el dibujo. Bien, he estado introduciendo diferentes verdes, creados sobre todo en paleta,
con el ultramar, con el tazolamina, con algo de cobalto. También he metido turquesa, moviéndome a los límites entre el verde y el amarillo, entre el verde y el azul. Y ahora estoy un poco perdido, ya no sé muy bien cómo continuar, o quizás creo que es el momento de acabarlo, no lo sé. Sí que le voy a meter un poquito de fondo porque tengo aquí un colorcito opaco, verde, muy chulo, que quiero probarlo, todavía no lo he probado, y quiero ver a ver qué tal funciona. La verdad es que ha sido más complejo de lo que yo creía, sobre todo porque he intentado buscar, me he complicado un poco la vida buscando diferentes tonos de verdes que tendieran al amarillo, que tendieran al cálido, a los azules, ha sido un poco complejo, pero bueno, creo que el resultado está bastante bien. Espero que os haya gustado el ejercicio. Si queréis contenido de este tipo, seguir a Doméstica en redes sociales, y si os interesa el retrato en acuarela, podéis encontrar el link de mi curso online en la descripción. Hola, soy Alejandro Casanova, pintor y docente, y que no me acuerdo cómo era lo que tenía que decir ahora. Para el challenge, vale.